Buenos días, queridos participantes. La mañana de hoy, del día 21 de abril del año 2025, vamos a dar inicio a nuestra segunda reunión. Deseo que hayan pasado un receso de Semana Santa muy agradable. Y bueno, en este momento nos vamos a disponer a compartir pantalla para poder empezar nuestra segunda clase. Vamos a ello. Un momento, por favor. Ya estamos acá, entonces vamos inmediatamente a tomar nuestro soporte. Eh, Recuerden, jóvenes, que ustedes pueden perfectamente realizar cualquier pregunta o consulta que corresponda a las actividades de este segundo corte, algún enunciado que no entiendan. Cualquier duda que ustedes presenten, pues estamos a su total y completa disposición para poderles servir de la mejor manera posible. No duden en preguntarme, no solamente por acá, a través de las clases Zoom, sino también por mensajería de texto, de Saya, perdón. Mensajería Saya para que podamos aclarar, pueda yo aclarar todas sus dudas y pues con todo gusto estaré siempre dispuesta a hacerlo para que el fin último sea que obtengan excelentes resultados. Eso es lo más importante y que comprendan y entiendan todo completamente. A su vez, que si tienen alguna duda con respecto a los instrumentos de evaluación, pues aquí estoy dispuesta a darles explicación de cada uno de los detalles, si ustedes lo desean así. Ya vamos a culminar acá, ¿verdad? Entonces, por supuesto que guardaremos esto. Y bueno, como ustedes saben muy bien, tuvimos que hacer la reprogramación de la clase por motivos de fuerza mayor, pero acá estamos. Y bueno, el día de hoy ya vamos a empezar a trabajar con esta minuta que tenemos a mano izquierda. Podemos leerla. Vamos a hacer una pequeña introducción. Posteriormente hablaremos de las teorías generales de sistemas en cuanto a su origen, precursores, qué es como tal el pensamiento sistémico, quién es o quién lo ha sostenido, qué aportes ha dejado, el concepto como tal de esta teoría, qué objetivos tiene, sus dos enfoques, a qué se refiere el ordenamiento jerárquico y quién es el encargado de promulgarlo, así como las disciplinas que han aplicado estas teorías a lo largo de la historia, desde que se han conocido. Por último, pues daremos nuestra despedida. Empecemos pues por decirles que eh,
aun cuando en la unidad número 2 se define lo que es en un sistema. Nosotros comentamos en la primera, comentamos de que sabemos muy bien que como tal un sistema es un conjunto de partes que están interactuando, relacionándose con miras a cumplir un objetivo determinado. Ejemplos de sistemas en la vida cotidiana tenemos muchísimos. Nosotros mismos somos un sistema y de hecho nosotros estamos conformados por subsistemas, como lo son los sistemas circulatorio, respiratorio. Eh, en los sistemas circulatorios tenemos aparatos, el digestivo, eh, también tenemos el sistema nervioso, entre otros. Y eso quiere decir que nosotros nos hemos conformado por un conjunto de células que unidas han formado tejidos, que unidos han formado órganos, que unidos han formado aparatos o sistemas, como los que les acabo de nombrar. Ejemplo de ello en el caso de mujer u hombre, aparato reproductor, ¿verdad? Sí, el aparato reproductor femenino y el masculino. Entonces, vamos a conversar o a hablar un poco entonces de todas los orígenes, los inicios, la historia de esa teoría general de los sistemas, todo aquello sobre lo cual se está sustentando toda esta terminología o esta ciencia que es lo que fundamenta a la asignatura que estamos viendo, que es teoría de sistemas, para después comenzar a conversar en nuestra segunda unidad de lo que es como tal un sistema, cómo lo definimos, aun cuando yo he dado una definición somera al respecto, también cuáles son sus características y propiedades. Pero hoy, entonces, arranquemos con lo que tiene que ver con eh, el origen. ¿Por qué se origina? ¿Por qué se origina esta teoría? Y esto ocurre debido a que en el momento se crea la necesidad de enfocar la problemática o los problemas, la ocurrencia de problemas en la vida cotidiana y en el mundo en general mediante otra óptica que es de tipo estructural a fin de poder generar eventos y resultados acordes al ambiente holístico y sistémico en el cual se están originando estas problemáticas o estos fenómenos naturales, pudiera decirse. ¿Quién o quiénes han sido grandes personas y personajes que en la historia han empezado o iniciaron estas teorías generales de sistemas? Tenemos al amigo Bertalanffy, que es conocido como el padre de la teoría general de los sistemas. Ella, como tal, como ciencia, como ciencia del saber, surge en el siglo XX en un intento por ensayar un nuevo enfoque interdisciplinario en el cual todas las ciencias se interrelacionan para poder emitir sus puntos de vista con relación a las formas o las maneras diferentes de solventar problemáticas determinadas. Como tal, pues nació eh, mediante el estudio de las ciencias puras, como lo es la biología, ya que Bertalanffy fue un biólogo nacido en Viena. Él promovió estas teorías, pero también hubo otros precursores, como los tenemos acá a mano derecha, como Ackoff, Stanford Beer y Peter Chikland.
no solamente estas personas hicieron contribuciones, hay muchos otros científicos y estudiosos que realizaron contribuciones en el mundo de la economía, de la psicología y diferentes ramas. En cuanto a lo que tiene que ver con los enfoques, ¿verdad? ¿Sí? Y con lo que significa el pensamiento sistémico, él como tal está constituido por o está fundamentado en el análisis de todas las partes que componen un sistema. No podemos verlos como materiales aislados que vamos a estudiar para poder solventar una problemática, la problemática que presente ese sistema como tal. No. Sencillamente esa solución se le da eh, analizando el compendio de todos esos elementos que componen al sistema. Y como tal, ese pensamiento sistémico está caracterizado por ofrecer una visión muchísimo más amplia para solventar la situación, porque va de lo particular a lo general. O sea que realiza un proceso de, de inducción, digámoslo así. También se dice que como tal me permite analizar sistemas bastante complejos y a su vez identifica comportamientos o patrones, así como estrategias que me van a permitir en un futuro prevenir ciertas y determinadas situaciones. A su vez, tiene gran utilidad cuando se ha establecido un trabajo en equipo y se está liderando como persona encargada de un proyecto, digámoslo así. Por último, podemos decir que el pensamiento sistémico nos va a proporcionar métodos, técnicas, estrategias muchísimo más eficaces para poder solventar todo el conjunto de situaciones que, que constituyan, digamos, un problema, que sabemos muy bien que un problema es como tal una oportunidad para dar lo mejor de sí y entender el entorno que nos rodea en una situación problemática. Les decía a ustedes que hay otras personas que realizaron grandes contribuciones. Entre ellas tenemos al señor Sengel, quien trabajó en toda la parte de economía, fue un estudioso de las ciencias sociales, de la economía, y él como tal enfocó o se enfocó en hablar acerca de el estudio del pensamiento sistémico sobre la base de 5 disciplinas que resumió como ese pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida y el aprendizaje en equipo, ya que él trabajó digamos, en el campo de las organizaciones, entendiéndose estas como tal como la unión de recursos materiales, humanos, tecnológicos, así como de interacciones entre ellos que permiten, ¿verdad? Eh, Comenzar a comprender cómo puede funcionar una organización sobre la base de las actividades que realizan eh, sus trabajadores, sus empleados. Acá a mano derecha me he permitido colocar un dibujo que tiene que ver con las leyes del pensamiento sistémico. Un momentico, perdón. Esas leyes del pensamiento sistémico, vamos a agrandar un poquito acá, son 11.
Podemos leer desde la inicial, ¿verdad? La primera, en donde estas leyes lo que están constituidas es por proposiciones, ¿sí? Aquí dice como tal la primera, los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Esta es nuestra principal ley, la primera ley del pensamiento sistémico. Y por acá podemos ver eh, dentro de la última, pudiéramos ser, si la empezamos desde aquí, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. Hablemos de la número 10, si empezamos a contarla desde acá, ¿sí? Cuando hablamos de la número 10, decimos o la leemos textualmente y dice así: divide un elefante por la mitad, y dice claramente que si lo divides por la mitad, no, no vas a obtener dos elefantes pequeños. ¿A qué se refiere esta ley del pensamiento sistémico? Sencillamente a lo que hablábamos inicialmente, que era una de las características de él, que consistía en realizar el estudio de los sistemas enfocando el todo, es decir, todas las partes en interacción, no separando a cada una de ellas. Entonces, ese es un ejemplo de la aplicación de esta ley y de este postulado que les acabo de leer. Pasemos pues a hablar o a conversar acerca de el señor Bertalanffy y la manera como él enfocó la teoría general de sistemas, así como la concepción que tenía sobre ella. En general, se puede decir que esta teoría, la TGS o teoría general de sistemas, es el estudio de los sistemas en general sobre la base de los diferentes puntos de vista de múltiples disciplinas, y por ello se le dice que tienen un enfoque interdisciplinario y que se maneja a través de el isomorfismo entre los diferentes campos. ¿Por qué isomorfismo? Porque es de forma, la parte morfológica, y a su vez es de mismo, es decir, la misma manera de manejar, como lo vamos a ver acá en los objetivos, un vocabulario específico. Entonces, Bertalanffy en el año 1968, en su obra más conocida, La teoría general de los sistemas, indica que la misma, esta ciencia del saber como tal, está fundamentada en soportes teóricos que me permiten realizar un enfoque de manera sistemática y científica con una aproximación y representación de la realidad que me va a permitir eh, explicar por medio de los puntos de vista de diferentes ciencias el comportamiento que se está observando en un momento determinado cuando se hace el estudio de un sistema. En cuanto al objetivo general que persigue la teoría general de sistemas, el mismo habla acerca de producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan aplicarse en la vida real. Esto se desglosa en tres objetivos específicos, como lo son: el primero, que tiene que ver con impulsar el desarrollo de un vocabulario o terminología general manejado por diferentes ciencias, a través de las cuales se pueda describir de manera sistemática las características y funciones de, y así como el comportamiento de los sistemas. Por otro lado, se busca
desarrollar un conjunto de leyes matemáticas aplicables a todas estas situaciones correspondientes o comportamientos. Por último, hablamos de promover una formalización, es decir, formular a nivel matemático ese comportamiento mediante la identificación de las variables que están involucradas en el mismo. Vamos a poner un ejemplo un poquito, digamos, conocido por ustedes. Sé muy bien que dentro del pensum ustedes tienen que ver física. En la primera física, en la física 1, nosotros podemos ver que se realiza, la física como tal es una ciencia del saber que se encarga de estudiar los diferentes tipos de movimientos. Si nosotros estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, necesitamos reconocerlo y ese reconocimiento lo realizamos a través de lo que lo caracteriza. Se dice que un objeto, una partícula, un cuerpo, una persona se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, conocido este por sus siglas MRU, M de movimiento, R de rectilíneo y U de uniforme, cuando sencillamente el móvil o la partícula describe una trayectoria recta recorriendo intervalos o distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Y cuando hablamos de la formalización o la ley matemática que rige este tipo de movimientos, sencillamente podemos ver que estudiamos entonces variables, ya yo hablé de una de ellas, distancia, y otra que es tiempo. Como tal, son variables escalares porque no estamos tomando en cuenta sino solamente distancia. Tiempo como tal es una variable escalar, distancia también, y eso me va a generar su relación matemática a través de la fórmula B es igual a D sobre T, donde B está definido como rapidez, el numerador D, que es la distancia, y el denominador T, que es el tiempo. Allí entonces les he podido explicar someramente las características de este movimiento y a su vez las variables que involucran este movimiento. Si nosotros matemáticamente hacemos la representación gráfica de una relación o una función D versus T, es decir, distancia versus tiempo, en el eje de las Y vamos a representar la distancia medida en unidades de longitud y en el eje de las X, como siempre se hace en física, se representa la otra variable que es el tiempo. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, este se caracteriza porque vamos a tener una línea recta que va a pasar justo por el origen de coordenadas y va a dirigirse de manera ascendente. Esa es la relación matemática que involucra o fusiona o en la cual hablamos de una variable dependiente y otra independiente. Entonces podemos decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y matemáticamente no es más con esta identificación de este tipo de gráfica que la pendiente de esa recta que se forma cuando se van dibujando los diferentes puntos a través de los cuales se describe la trayectoria de ese cuerpo. Bueno, espero que les haya quedado clara esa pequeña explicación. No sé si tienen alguna pregunta, con todo gusto, pues les puedo hacer la aclaratoria correspondiente. Me pareció interesante hablar de física porque es una asignatura que ustedes, como les comenté, tienen dentro del pensum académico de ingeniería de sistemas. Vamos a seguir conversando un poquito sobre lo que tiene que ver con los dos enfoques que
que tiene o que tratan a la teoría general de sistemas. El primero es un enfoque, digámoslo, empírico, es la forma práctica como se puede ver al universo, se puede palpar al universo. Y el otro enfoque es sencillamente en el cual se realiza una relación, una interrelación entre los campos empíricos, pero una interacción jerárquica y se trata de desarrollar un nivel de abstracción apropiado a cada uno de ellos. Este enfoque es un enfoque llamado enfoque sistémico y conduce a un sistema de sistemas. ¿Por qué? Porque sencillamente dentro de las teorías que vamos a manejar más adelante vamos a ver que, como colocaba el ejemplo del sistema ser humano, nosotros estamos conformados por un grupo de subsistemas, es decir, aquellos que tenemos internamente en nuestro cuerpo, como lo son los que dije, sistema circulatorio, aparato reproductor, aparato excretor, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, ese es uno de los ejemplos de lo que estoy hablando. A mano izquierda y en la parte inferior podemos ver cómo podemos definir al sistema bicicleta como un medio con cuyo objetivo es medio de transporte o transportarnos de un sitio a otro. Y podemos ver cómo desmembramos cada una de sus partes, como lo son los rines, el manubrio, el cuadro, lo que llaman cuadro, la cadena, ¿sí? Entre otros. Y por acá podemos ver el enfoque que le estamos dando a un sistema, definiéndolo desde sus elementos fundamentales, como son la frontera, el entorno, y que a su vez sabemos muy bien que un sistema está dentro de otro sistema mayor. Si nosotros hablamos de nosotros mismos, podemos hablar o conversar acerca de lo que es el universo. El universo está conformado por todo, todo lo que compone la Vía Láctea, los diferentes planetas, y nosotros estamos inmersos en el planeta Tierra. Entonces podemos ver que el planeta Tierra es un sistema como tal, pero a su vez, visto desde la Vía Láctea, es un subsistema de la Vía Láctea. Ese es uno de los ejemplos para tratar de explicar el segundo enfoque. Vamos a ver, aparte de lo anterior, cómo el señor Boulding realiza una contribución a nivel de ordenamiento jerárquico y entonces él observa o define o enfoca o estudia o caracteriza al universo en función de 9 niveles fundamentales que van desde el nivel inicial, que está conformado por estructuras estáticas, pasando por otros niveles intermedios, como lo son el nivel 5, que es el nivel genético social, que es el que está conformado por la flora, el nivel 6, que es la fauna o el reino animal, y pasamos al nivel 7, que es como tal el hombre, para finalizar en un nivel 9, que está conformado por los sistemas llamados trascendentes, en los cuales hablamos de que hay una esencia, está lo divino, lo inexplicable y lo absoluto. Esos son los diferentes niveles jerárquicos en los cuales Boulding define al universo. Y bueno, en el nivel 4 tenemos a los sistemas abiertos y como ejemplo de ellos, pues sencillamente tenemos a las células. El nivel 8 está conformado por las organizaciones, que son estructuras sociales. Entonces aquí les dejo la diapositiva un poco para que puedan observar y leer cada uno de estos niveles, así como en la explicación que tengo al respecto. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Ya estamos a punto de culminar nuestra charla del día de hoy.
Acá en la diapositiva que tenemos a continuación, esta diapositiva me he permitido colocar algunas disciplinas que aplican la teoría general de los sistemas. Podemos ir viendo que dentro del contenido programático ustedes pueden observar que en la unidad número 1, cuando hablamos del contenido de la misma, vamos a ir posteriormente a conversar cómo diferentes estudiosos a nivel de teoría de la información, como lo fueron Shannon y Weaver, ellos crearon un modelo que permitió, ¿verdad?, contribuir a las diferentes ciencias del saber como una especie de ciencia auxiliar, pero también podemos caracterizar al señor Bertalanffy con sus estudios sobre sistemas abiertos en las ramas principalmente en la rama de biología. Y a su vez caracterizamos también al señor Weaver, Weiner, perdón, al señor Weiner, perdón, con sus estudios sobre la cibernética, en donde la ocurrencia de la guerra mundial dio una importante oportunidad para realizar avances e investigaciones correspondientes a la cibernética. En el caso de él, podemos ver más adelante en la próxima clase cómo pudo realizar estudios que conllevaron a mm, tener cierta precisión acerca del lanzamiento de proyectiles. Entonces, jóvenes, esta ha sido la charla del día de hoy. Como han podido ver, hemos conversado, hemos hablado de cómo o por qué se originó la teoría general de sistemas. También comentamos acerca de quiénes contribuyeron a estas teorías, quién es el padre de la teoría general de sistemas, que es el señor Bertalanffy, y cuáles otras personas contribuyeron. Dijimos también acerca de en qué consistía el pensamiento sistémico, qué era, cuáles eran sus características, cuáles son las leyes del pensamiento sistémico, como Single a nivel de organización realizó contribuciones para las teorías generales de sistemas. También conversamos acerca de los dos enfoques que caracterizan a la misma, como lo son el enfoque empírico y el de condensar los campos jerárquicos a nivel estructural, es decir, un enfoque sistémico. Seguidamente conversamos de la contribución de Bulting en cuanto a la manera como él observó el universo. Y por último, pues sencillamente conversamos un poco de cómo la teoría general de sistemas ha sido una ciencia, ha sido tratada como un saber utilizado auxiliarmente por la cibernética, la teoría de la información, la ingeniería de sistemas, la teoría de juegos y de la decisión, entre otras ramas del saber. Bueno, jóvenes, no me queda más que realizar la invitación a nuestro tercer encuentro, el cual vamos a celebrar el día miércoles, Dios mediante. Saben muy bien que pueden realizar la consulta de la hora específica y los datos necesarios para que puedan conectarse a esta reunión.
Los espero cordialmente, deseando que estas dos últimas reuniones que tenemos en esta semana, que son tercer y cuarto encuentro, para poder emparejarnos un poco, ya que iniciamos con un poco de retraso. Saben ustedes ya por qué, porque se los expliqué en la primera clase, pues podamos irnos amoldando paso a paso y pues invitarlos para que cualquier duda que tengan, con todo gusto, les estaré informando y les estaré contribuyendo para aclararla. Una última cosa que me gustaría decirle, aparte de la invitación, no olviden que en la plataforma, en el aula virtual, ustedes el día de hoy van a tener completamente disponible los instrumentos de evaluación de su segunda actividad, ya que el instrumento de evaluación de la primera actividad, que es la infografía, les fue mandado dentro del archivo y las instrucciones generales, junto o sea, con el desarrollo de esa actividad. Muy bien. Entonces, bueno, que tengan feliz mañana e inicio de semana, que sea exitosa, que puedan realizar todas sus actividades, tanto a nivel estudiantil como profesional, o en caso de que tengan o un oficio en el cual estén ejerciendo para hagan a la vez de que trabajan, estudien. Éxito entonces en esta semana, jóvenes, y nos vemos, como les digo, el día miércoles y el día sábado para tercer y cuarto encuentro. Muchísimas gracias por su atención. Eh, Estoy a su completa orden y disposición para cualquier duda. Gracias, gracias, gracias de verdad. Que estén todos ustedes muy, muy bien. Hasta pronto.